Hola, hola, buenas tardes a todos. Esperando, bueno, ahí que los colegas se vayan conectando. Vamos a esperar que se vayan conectando. Estamos, bueno, 3 y 1 minuto. Así que bueno, esperando, bueno. Hoy tenemos, bueno, nuestro primer encuentro de este curso virtual gratuito. Que bueno, vamos a estar, en este caso se va a estar desarrollando, en este caso todos los jueves, son 7 encuentros, este es el primer encuentro, ¿sí? Cada jueves de 15 a 16 horas, ¿sí? Digamos, el primer módulo de este día va a ser referente a lo que tiene que ver con intercambio telegráfico. Luego la semana que viene, o sea, lo que sería el jueves próximo, lo que vamos a estar abordando son liquidaciones laborales, al margen de que también seguramente dentro de los distintos módulos vamos a tener algunos invitados también, abogados laboralistas, que van a estar también abarcando estos temas del módulo, pero siempre siguiendo el cronograma de alguna forma que ya en cierta forma ha sido en este caso publicado en Instagram como también en otras redes sociales. Bueno, más que nada, por otro lado, también los invito a que se puedan suscribir en YouTube. Me pueden buscar como doctora Elizabeth Campos y ahí tienen mucha cantidad también de videos que siempre lo menciono, actualizados frente a todo lo que es este contexto del COVID-19, en temas de despidos, temas de RT, muy interesantes que lo pueden encontrar en lo que es en YouTube mismo, ¿no? Y demás. Bueno, para ir arrancando, porque sabemos que la hora muchas veces me resulta corta, en mi caso, y trato de ser, es más, me he hecho un resumen, por así decirlo, porque generalmente nunca puedo llegar a terminar digamos, en una hora de cubrir los temas, porque son muchos, pero más que nada quiero dar un pantallazo importante en el tema de intercambio telegráfico, sobre todas las cosas ustedes tengan en cuenta aspectos prácticos, que obviamente son los que de alguna forma les va a servir. Desde ya también les aviso que por cada módulo que estemos desarrollando en mi cuenta de Instagram van a estar subido también material de cada temática para que ustedes también, además de poder, en este caso, escuchar obviamente esta charla, también tengan acceso a el material que va a ser siempre publicado por cada módulo, ¿no? Y que en definitiva también este tutorial va a estar guardado también en Instagram para que los puedan, si lo quieren volver a escuchar o aquellos que no han podido escucharlo, ¿no? Bien, para comenzar, con respecto al tema del intercambio telegráfico, más que nada lo que quiero mencionar en primer punto es que vamos a ver que el intercambio telegráfico va a ser este acto comunicacional entre las partes, entre el trabajador, obviamente, y también entre el empleador, ¿bien? Por otro lado, bueno, podemos decir que este tema del famoso del telegrama laboral, en definitiva, vamos a ver que es muy importante que esté bien redactado. Siempre volvemos a lo mismo y a lo que de alguna forma siempre digo, tener precaución a la hora, obviamente mucho cuidado a la hora de redactar el telegrama, ¿no? Obviamente, ya sea en caso de que estemos por parte del trabajador, como también por parte del empleador con carta documento, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de redactarlo porque sabemos que ese telegrama, siempre como siempre lo digo, va a predeterminar los hechos de una futura demanda en el caso de que no se lleve no se llegue a ningún tipo de acuerdo conciliatorio. Y por otro lado, siempre lo defino como lo vuelvo a decir, como el corazón. Es el corazón de la demanda, el intercambio telegráfico, por lo cual es importante que nosotros de alguna forma en esta cuestión tengamos en cuenta ciertos puntos básicos para no equivocarnos. Y justamente en primer módulo me parece importante esta cuestión. Por otro lado, para empezar este tema, quiero mencionar algunos puntos que me parecen fundamentales en esta cuestión el intercambio, de lo que es el tema del intercambio telegráfico. Respecto a lo que es el tema del telegrama laboral, sabemos que el telegrama laboral goza de este carácter gratuito. ¿Sí? Este tema de la gratuidad es no solamente para el trabajador, también es para los derechohabientes, obviamente para los casos de fallecimiento del trabajador. Lo mismo para lo que son, en este caso también pueden mandar telegrama laboral los jubilados. Lo mismo también ocurre cuando nosotros queremos mandar un telegrama laboral en lo que se refiere en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidente in itinere. Se van a encontrar muchos casos en los cuales
Muchas veces el trabajador va al correo, en este caso para mandar el telegrama laboral a la RT y le dicen que no se lo van a tomar. Y la realidad es que abarca tanto trabajadores, jubilados, derechohabientes y también para cursar las misivas que se consideren pertinentes para reclamos que tengan que ver con coberturas de RT. Inclusive también están incluidos aquellos que perciban el programa jefes de hogar. Bien, esto me parece importante también resaltarlo para que lo tengamos en cuenta. Algunos principios importantes que rigen en esta cuestión, en lo que tiene que ver con el intercambio epistolar, básicamente, vamos a ver en primer punto, para que ustedes tomen nota, es el principio de la responsabilidad por el medio empleado. ¿Qué quiere decir este primer principio rector del principio por la responsabilidad de empleo empleado? Bueno, justamente que cada parte, ya sea el trabajador o el empleador, de alguna manera va a correr con la responsabilidad, ¿sí?, del medio elegido para notificar, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Rige tanto, obviamente, tanto como para el trabajador, obviamente, como para el empleador. Eso es un principio que es rector en todo lo que tiene que ver con el intercambio epistolar. Por otro lado, también tengamos en cuenta otro principio fundamental, que es el principio de lo que nosotros, en realidad, más que principio, es la teoría de la recepción, que bueno, justamente muchos seguramente conocemos esto porque, bueno, obviamente acá, ¿qué se refiere a la teoría de la recepción? Bueno, básicamente que va a quedar notificada la parte, ya sea el trabajador o el empleador en su defecto, cuando el despacho telegráfico, ya sea telegrama o carta documento, llegue a la esfera de conocimiento, ¿sí? Cuando sea recibida, ¿sí? Por eso hablamos de recepción, ¿no? Muchas veces cometemos un error muy común donde generalmente a veces uno manda, por ejemplo, un telegrama laboral y intima, en este caso, por ejemplo, en el plazo de 48 horas a que abone salarios, ¿sí? Por ejemplo, yo mandé una misiva en el día de ayer, miércoles, ¿no? Y digo, bueno, perfecto, son 48 horas, entonces, bueno, se envió el día miércoles, listo. Entiendo miércoles, bueno, 2 días, jueves, viernes. El viernes ya está. El viernes quedó notificado el empleador de que tiene que abonarme mis salarios. Error. Nosotros tenemos que tener en cuenta esta teoría de la recepción. Recién quedará notificado, de alguna forma, en este hipotético caso que estamos hablando de una cuestión, un ejemplo práctico, de que es recibido por el empleador, ¿sí? Desde que llega a su esfera de conocimiento, por lo cual importante que nosotros hagamos los seguimientos de correo en el correo argentino con los numeritos de las piezas postales, tanto TCL o carta documento, si vamos por parte trabajador o parte empleador, porque muchas veces veo ese tema de que, bueno, pasan las 48 horas y ya de alguna forma me considero despedido. No, tenemos que trabajar en esta cuestión con mucha cautela, hacer los seguimientos de seguimiento de correo. Sabemos que hoy el correo funciona, pero están tardando mucho, por así decirlo, el tema de lo que es el diligenciamiento de las piezas postales, por lo cual, más que nada, tener cuidado con esta cuestión, ¿sí? Recepción, desde que llega a la esfera de conocimiento. Otro principio fundamental, obviamente, que es en materia, obviamente, laboral, es el principio de buena fe. Tanto el trabajador como el empleador tienen que actuar como un buen trabajador y como un buen empleador. Es decir, no poner trabas de ninguna de las dos partes. Estamos hablando para, a propósito, no quedar notificado ya sea del telegrama o de la carta documento que se esté remitiendo, ¿no? Esto también lo quiero resaltar específicamente, ¿no? Bueno, con respecto a lo que me parece importante que tengamos en cuenta es, específicamente, si vamos vamos a ver ambas aristas, ¿no? En el caso de que nosotros, bueno, sea el trabajador que quiere notificar al empleador, ¿no? Quiere hacer una notificación, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué domicilio, de alguna forma, dónde tiene que el trabajador notificar al empleador. Bueno, acá sobre esta cuestión también tengamos que tener mucha precaución y no buscar domicilios raros. ¿A qué me refiero? Primeramente, en este punto, en lo que es al domicilio, específicamente si el trabajador quiere notificar al empleador, como vuelvo a decir, bueno, principalmente tengamos en cuenta como importante el domicilio donde presta tareas, ¿sí? El domicilio donde está prestando sus tareas laborales, en primer punto, como también
puede ser el domicilio, en este caso, que figura también en el recibo de sueldo, ¿sí? Esos son domicilios, por así decirlo, que tengamos que tener en cuenta a la hora de, como quien diría uno, básicamente tener en cuenta para notificar al empleador, no aquellos domicilios raros que podamos ir a inventar porque nos vamos a encontrar con problemas complicados, ¿no? En este punto. Bueno, con respecto a hablo específicamente esto si se trata de una persona física, ¿bien? Si se trata de una persona física, el empleador es persona física, bueno, tendremos en cuenta el domicilio donde presta tareas, el domicilio que figura en el recibo de sueldos. Bueno, pero si se trata de una persona jurídica, ¿sí? Una sociedad anónima, una SRL o lo que fuere, vamos a ver que el domicilio donde el trabajador tenga que notificar, aquí tengamos en cuenta específicamente, va a ser el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar a esa sociedad o a esa persona jurídica, que debe seguramente estar inscripta en la Inspección General de Justicia o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, lo que sería en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, por lo cual a la hora de querer notificar a un empleador que estamos hablando de empleador persona jurídica, tendremos que tener en cuenta claramente lo que es el domicilio de la sede social. Sí, si tenemos algún tipo, no conocemos ese domicilio, bueno, muchas veces podemos acudir al boletín oficial como una herramienta, o en su defecto también podríamos tranquilamente librar un oficio a la IGJ en nación o en provincial a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para que nos informen cuál es el domicilio de la sede social, el último, obviamente actualizado. Obviamente que acá para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empleador, obviamente está esta cuestión de justamente de la buena fe, es decir, si el trabajador va a cambiar su domicilio, va a modificarlo, ponerlo en conocimiento al empleador, ¿sí? Y en el caso del empleador, también, si el empleador de alguna forma tiene un domicilio hoy en Avenida Corrientes tantos, es una sociedad y lo va a cambiar ese domicilio, bueno, tenga que hacer las modificaciones correspondientes en los organismos pertinentes que mencioné, que son la IGJ, en Nación o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que sería en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, por otro lado, lo que quiero que tengamos en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es el tema del acto notificatorio, ¿no? Este telegrama, el que que el trabajador remite, la carta documento que el empleador contesta, porque lo vamos a poner de ambos lados, ¿sí? Obviamente en esta cuestión, vamos a ver que el acto notificatorio tiene ciertas características que quiero mencionar. En primer punto, características en primer punto en que es un acto jurídico, ¿sí? Por otro lado también que es un acto jurídico unilateral. Por otro lado es recepticio, justamente por lo que hablábamos de la teoría de la recepción. Y en principio también otra característica podemos decir que es un acto personal en términos generales. Vamos a ver por qué en términos generales, ¿sí? En principio el que tiene que mandar la misiva claramente es el trabajador, pero vamos a ver casos en los cuales el trabajador muchas veces no puede ir hasta el correo porque está obviamente con distintos problemas de salud, no puede ir hasta el correo a enviarlo. Vamos a ver que tenemos otras herramientas para poder instrumentar y para que pueda mandar ese telegrama, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso digo, cuando hablo de la característica que es personal, digo, generalmente tenemos también esta excepción que estoy mencionando cuando un trabajador no puede trasladarse, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante cómo puede hacerlo. Bueno, para que tengan en cuenta básicamente el marco regulatorio respecto al intercambio telegráfico, yo lo voy a nombrar, son muchas normas, de todas formas lo voy a subir en Instagram, pero tengan presente básicamente los artículos, anótenlo de la LCT, que son específicamente el artículo 10, el artículo 12, el 57, el 62, 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, estamos hablando, 242, 243, entre otros, como más importantes, y lo que reglamenta, también importante tener en cuenta como marco regulatorio, lo que es específicamente las reglamentaciones del servicio de correo, de la Ley Nacional de Telecomunicaciones, que es la 19.978. Y, por otro lado, tengamos en cuenta que todo lo que está regulado referente al telegrama laboral
lo tenemos regulado en la ley 23.789, ¿sí? 23.789. Bueno, una pregunta que me llegó hace unos poco tiempo, me decía, bueno, doctora, ¿qué ocurre si en este caso el trabajador no sabe firmar? Una persona que no sabe firmar. Bueno, aquí tendríamos que remitirnos básicamente a lo que estipula específicamente el artículo 313 del Código Civil y Comercial de Nación, ¿sí? ¿Qué pasa si el trabajador no sabe firmar? Bueno, ¿cómo podemos suplir esta cuestión? Bueno, lo que requiere específicamente, si leemos el 313 que estamos mencionando, podemos de alguna forma articular que pueda llevarse a cabo esta firma de alguna manera en presencia siempre de, en este caso, dos testigos que deben suscribir, ¿sí? Dos testigos que van a tener que suscribir por él, ¿sí? ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Personas, obviamente, que, por así decirlo, personas que no sepa firmar, una persona analfabeta, ¿sí? Vamos a ver que podemos encontrarnos con este tipo de casos y, bueno, que dentro de lo que es el artículo 307, repito, del Código Civil y Comercial, nos habla de que se puede suscribir a través de la presencia de dos testigos que van a suscribir por el trabajador, y también nos habla de la impresión digital como como soluciones a esta cuestión que nos puede llegar de alguna forma a plantear en un caso, ¿no? Bueno, por otro lado, hablando de las características, vimos un poco también del marco regulatorio. Tengamos en cuenta también básicamente esta cuestión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos al correo argentino, sabemos que tenemos que, obviamente, en realidad nosotros estamos diciendo, pero una forma de decir, porque el abogado redacta el telegrama o en su defecto la carta documento, pero sabemos que el trabajador tiene que ir, obviamente, con su documento de identidad, que tiene que, obviamente, el DNI, le hacen firmar, poner el quill, todo correspondiente, ¿no? ¿Qué pasa en el caso, bueno, de los extranjeros? Bueno, en el caso de los extranjeros, vamos a ver que en el caso de ellos podrán acreditar su identidad a través del pasaporte visado, ¿sí? Por otro lado, también lo pueden acreditar con una cédula de identidad que les permite el ingreso también al país, ¿sí? O en su defecto también puede ser a través de un registro de firma. Ahora bien, esos son para casos, bueno, estamos hablando de trabajadores extranjeros que tienen documentación, ¿sí? Cédula de identidad, pasaporte visado y demás. ¿Qué ocurriría en el caso de aquellos trabajadores que no tienen una documentación migratoria? Bueno, ahí vendría un problema bastante importante, porque al no tener documentación migratoria habilitante, nos estaremos encontrando dentro del supuesto del artículo 40 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando nos habla de la prohibición del objeto del contrato de trabajo, por lo cual ahí vemos que es dificultoso, imposible, por así decirlo, de alguna forma, de que este trabajador que no tiene ninguna documentación claramente, específicamente migratoria habilitante, pueda mandar ningún tipo de telegrama laboral, y por eso los invito a que lean, en este caso, el artículo 40 de la LST cuando habla de la prohibición del objeto del contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, son puntos que me parece importante, digamos, que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre en el caso del silencio? Vamos a ver qué pasa con el silencio si mandamos el silencio tanto ya sea del empleador como el silencio del trabajador. Vamos a ver qué ocurre en ambos casos. En el hipotético caso de que nosotros mandamos, por ejemplo, un telegrama laboral, intimo en el plazo perentorio para que abone, por ejemplo, salario, diferencias salariales, ¿sí? Y vemos que, o por ejemplo, el famoso caso de intimar para que registre una relación laboral que se encuentra en negro o parcialmente registrada, y nos encontramos en la situación de que el empleador directamente no contesta, hace silencio. Bueno, allí nosotros vamos a tener que tener en cuenta un artículo importante, que es el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo 57 lo que establece claramente que en el caso de silencio, específicamente estamos hablando del empleador, esto va a traer aparejado una presunción juris tantum, es decir, una presunción que sí va a admitir prueba en contrario, pero presunción juris tantum respecto de los hechos que nosotros estamos hablando que el trabajador, por así decirlo, haya volcado en ese telegrama, ¿sí? Es una presunción respecto de las afirmaciones de los hechos vertidos en el telegrama
por el trabajador, que sí admite, repito, prueba en contrario. Por lo cual, esa es la consecuencia que trae aparejada el silencio del empleador conforme al 57 de la LST. Yo les recomiendo a ustedes que si ustedes intiman, por ejemplo, a que se registre una relación en negro, por ejemplo, ya sea por el 8, una relación totalmente en negro, o relaciones que yo le llamo en grises, como es del artículo 9 y 10 de la ley 24013, que nos habla cuando hay deficiencias en el 9 en cuanto a la fecha de ingreso, el 10 en cuanto a la remuneración real. Ustedes, en el caso de que el empleador de alguna forma haga silencio en la misiva, primeramente hagan operativo, ¿sí?, la presunción del 57 de la ley de contrato de trabajo. Por otro lado, también les aconsejo de que en los casos de que ustedes cuando intiman a registrar, ya sea por registración, repito, totalmente en negro o registraciones de tipo grises, que les suelo llamar yo, ya sea por el 9 o por el 10, cuando ustedes intiman y pese que hay un silencio por parte del empleador, no se consideren despedidos en la segunda misiva, no. Lo que yo en este caso recomiendo es lo siguiente, es decir, si no me contesta, no contesta de alguna forma, en la segunda misiva digo, bueno, atento a que no ha contestado en tiempo y en forma, hago operativa la presunción establecida por el artículo 57 de la LST y asimismo atento al principio de buena fe y el principio importante en materia laboral, que es el del principio de, anoten este principio fundamental, continuidad de la relación de trabajo, que la jurisprudencia hace mucho hincapié en esta cuestión del principio de la continuidad de la relación laboral. Vuelvo a intimar a que de alguna forma registre. Y si lo hago, vuelvo a hacer un segundo intercambio. No es que hago el primero, no me contestaste y ya me considero despedido. La jurisprudencia entiende mucho en esta cuestión de este tema de primar la continuidad de la relación de trabajo, ¿sí? Es decir, bueno, el empleador, bueno, te estamos dando una segunda oportunidad a que puedas de alguna forma subsanar estas deficiencias registrales, ¿sí? O en su defecto, ya sea falta de pago de salarios, no pagó vacaciones, diferencias salariales, o lo que fuere. En ambos casos siempre soy proclive, siempre a mandar un segundo telegrama laboral y me parece que en esa cuestión no tenemos que ser apresurados, sino que en todo caso debemos invitar al empleador, por así decirlo, a que pueda subsanar aquellas deficiencias registrales o en su defecto aquellos incumplimientos, ¿sí? Es de buena práctica y además así también lo entiende la jurisprudencia, repito, por este principio de continuidad de la relación laboral. Por otro lado, ¿qué ocurre en el silencio del trabajador? Es el empleador el que le manda una carta documento al trabajador, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en ese caso. Bueno, vamos a ver que en el silencio del trabajador, en principio, no trae aparejado una consecuencia, como en el caso del empleador. Justamente porque aquí está en juego todo este tema del principio de irrenunciabilidad de los derechos, artículo en este caso 15 de la ley de contrato de trabajo, y claramente por esto de lo que yo le llamo la hiposuficiencia negocial. ¿Qué significa esta cuestión de hiposuficiencia negocial? Claramente el trabajador en la balanza de la justicia, el trabajador está aquí, para acá abajo, y el empleador está acá. ¿Sí? Por eso justamente lo que busca la LST como norma de orden público es buscar de alguna forma equilibrar esa balanza que está, por así decirlo, no está en un plano de igualdad. En una relación civil sabemos nosotros que hay una igualdad de partes, ¿bien? Hay una relación, por así decirlo, simétrica, ¿bien? En cambio, en una relación laboral vamos a ver que la relación es asimétrica. ¿Por qué decimos que es asimétrica? Justamente porque el trabajador está aquí y el empleador está acá. Entonces, justamente en el caso del silencio del trabajador, no vamos a encontrarnos con una consecuencia como la del empleador, ¿sí? Por este tema que estamos hablando de la hiposuficiencia negocial en cuanto a este tema, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que tenemos ciertas excepciones, al silencio del trabajador. Principio general no trae consecuencia alguna, ¿no? Pero la excepción la podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de lo que es el abandono de trabajo, ¿sí? ¿Por qué me refiero a excepción al abandono de trabajo que está previsto en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo? Si el empleador, por carta o documento, intima al trabajador a que obviamente se presente porque está a presentarse de alguna manera, lo está intimando a retornar, a que retome sus tareas, el trabajador no puede, obviamente, acá hacer silencio. El trabajador tiene que contestar,
¿sí? Contestar, ya sea que, bueno, si se está ausentando, bueno, porque tiene un problema de salud, bueno, de alguna forma que conteste en el telegrama de que, bueno, las ausencias están justificadas porque, bueno, en definitiva tiene una licencia médica, lo que fuera por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, accidente o enfermedad inculpable, o porque sufrió ya sea un accidente de trabajo, pero tendrá que justificar por qué no se está presentando, ¿bien? No puede el trabajador, ante una carta documento del empleador donde lo está intimando de alguna forma que retome tareas, ¿sí? A que se presente a trabajar, por así decirlo, hacer silencio. Ahí sería la excepción a este tema que estábamos hablando al principio de que no trae consecuencias, claramente, ¿no? Porque, porque si no contesta el trabajador y mantiene su silencio, sabemos que lo que va a hacer el empleador claramente va a ser despedirlo con justa causa conforme al 244 de la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, ¿bien? Bueno, por otro lado, otro caso también donde el trabajador no puede hacer silencio, también es en el caso de las suspensiones previstas en el artículo 60, lo que es en el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si a un trabajador es suspendido, ¿sí? Sabemos que tiene un plazo para poder impugnar dichas suspensiones, que es de 30 días, ¿sí? Por lo cual, tengamos cuidado de que ahí también nosotros, en el caso de las suspensiones, impugnarlas, ¿sí? En este plazo de 30 días, ¿sí? Si es una suspensión que entendemos que es irrazonable, que es en este caso digamos, por así decirlo, arbitraria, que es, por otro lado también, por así decirlo, es extemporánea, por ejemplo, extemporánea, porque vamos a ver que en el caso de suspensiones también se tiene que cumplir determinados requisitos, la razonabilidad, que sea, o sea, este tema de también que sea la contemporaneidad, ¿no? En cuanto a la falta cometida con la sanción. Entonces, ahí también detenernos en esta cuestión, que en estos casos de abandono de trabajo y suspensión, el trabajador no puede guardar silencio, porque en definitiva eso lo va a terminar perjudicando. Bien, esas son excepciones a la regla general. Bueno, por otro lado, con respecto a lo que es específicamente la intimación, en cuanto al plazo genérico para poder, en este caso, para intimar, cuando el trabajador intima, el plazo genérico está dado en el artículo 57 de la LST, y es este plazo específicamente de 2 días hábiles. Generalmente siempre se intima por el plazo de 2 días hábiles. Esto surge de esta normativa, no es que uno dice antojadizamente intimo en el plazo de 2 días porque uno quiere, ¿no? Sino porque surge del 57 de la LST como plazo genérico, por así mencionarlo, ¿no? Vamos a ver que en otros casos sí hay otros plazos especiales, pero en grandes rasgos, generalmente para los que son intimaciones, son estos plazos de 2 días, ¿sí? Bueno, otra de las, cuestiones que quiero mencionar, ustedes me van a decir, doctora, algunas, de alguna forma telera, injurias del trabajador, ¿sí? Por así decirlo, ¿por qué un empleador podría mandarle una carta o documento al trabajador? Bueno, nos podemos encontrar con muchos casos, y acá no hay un número clausus, claramente, y pueden ser muchos, puede ser por inasistencia, por ejemplo, falta de puntualidad, ya sea porque el trabajador hay situaciones de agresión con compañeros, riñas, insultos, por lo que o también puede ser por el caso de estado de ebriedad, consumo de drogas. Me he encontrado hay mucha jurisprudencia sobre esta cuestión también, pérdida de confianza, por ejemplo, también. Y por otro lado, lo que quiero mencionar es la comisión de delito, en el caso de que se hubiera cometido delito, o disminución de rendimiento por parte del trabajador. Estas son algunas de las injurias que puede de alguna forma el empleador de alguna manera argumentar en su sede, ¿no? Obviamente todo sujeto a pruebas, no es número clausus. Ahora, si vamos para el lado del, en este caso, trabajador, ¿sí? Las injurias específicamente que puede plantear, injurias que puede de alguna forma plantear el trabajador, estamos hablando al empleador, viceversa, puede ser ya sea por falta de pago de salarios, porque no me pagaste, porque haya diferencias salariales, porque yo realizo una jornada completa y vos me estás pagando por una jornada reducida, porque me tenés mal encuadrado dentro del convenio, tendría que estar en este convenio y estoy en otro convenio, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿sí? O en su defecto porque estoy en una categoría que no es la real, ¿sí? Tendría que estar en tal categoría y estoy en otra, y si estoy en esta categoría que estoy más baja, claramente que voy a cobrar menos. Entonces son diferentes hipótesis. También puede ser por negativa del vínculo, ¿sí? La negativa del vínculo, que tiene que ver más que nada en los casos de trabajo en negro.
por el ejercicio abusivo del ius variandi, ¿sí? Este ius variandi que también es importante. Las suspensiones que son excesivas, también puede ser, por falta de depósito de aporte, porque no me estás reteniendo aportes, pero no lo estás de alguna forma integrando a los organismos de seguridad social correspondientes, ¿sí? Luego, también, ya sea por acoso sexual, que también acoso sexual, como también lo que es el famoso llamado moving o acoso laboral. Pero esto estamos hablando, son distintas hipótesis, son puntos. O sea, usted me dice, doctora, hay millones, hay muchas injurias, millones de cuestiones. No es, repito, no es numerus clausus. ¿Qué pasa? Algo que quiero que tengamos en cuenta, un principio fundamental, que es el tema de lo que es específicamente la invariabilidad de la causa. Y usted dice, doctora, ¿qué es la invariabilidad de la causa? Importante en esto, porque esto tiene que ver con la defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional. Y es tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? A mí, específicamente, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir para los dos lados, ¿no? El empleador despide de alguna forma al trabajador por pérdida de confianza y alega y lo despide con fundamento en esa causal. Después no puede venir el empleador a decir que en definitiva no lo despidió por pérdida de confianza, sino que en realidad la causal que dio motivo al despido no fue la pérdida de confianza, sino por abandono de trabajo. No. Vamos para el lado del trabajador. El trabajador se considera despedido de alguna forma porque de alguna manera no le abonaron, no le pagaron las diferencias salariales correspondientes y no le pagaron los salarios. No puede después venir a decir al trabajador, no, en realidad no me considero despedido porque no me pagó el empleador los salarios y no me pagó la diferencia salarial, sino porque en realidad me considero despedido porque no me estaba otorgando tareas. No. Ahí viene este tema de la invariabilidad de la causa, leer artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el artículo 243, yo lo tengo, los invito a ustedes a que lo puedan leer, pero me parece importante mencionar este tema, de que no se puede, ni el trabajador ni el empleador, si invoca una causal, la injuria, que de alguna forma entiende que la injuria que obviamente tiene que revestir carácter suficiente para romper ese vínculo laboral, no puede cambiar, ¿sí? Es decir, si yo te despido por esto, no me vas a decir que, bueno, después me despiste por el otro. Y lo mismo para el caso del trabajador. Si el trabajador se considera despedido por despido indirecto por tal punto, no me va a poder después modificar. Y esto justamente, repetimos, hacia la defensa en juicio, ¿sí? Bueno, leer el 243 de la LST. Bueno, ¿qué pasa cuando el trabajador no puede mandar la misiva, que es lo que estaba mencionando anteriormente? Porque, bueno, el trabajador está enfermo, realmente aquí vemos un problema de que, bueno, no se puede trasladar el correo, que es lo que estaba mencionando al comienzo. En principio es personal, dije, como una de las características, no puede. Bueno, sin embargo, vamos a ver que tenemos previsto lo que es el famoso telefonograma. Es decir, que el trabajador puede, a través, esto está regulado por el decreto 1028/2010, ¿sí? De no encontrarse en condición el trabajador de forma personal al correo argentino, puede utilizar este mecanismo del telefonograma llamando al 0810 444 2677. Lo hace por llamada, o sea, por una grabadora, y de esa forma puede mandar, en este caso se puede de alguna manera mandarse esa misiva a través del famoso telefonograma. Repito el número, 0810 444 2677. Por otro lado, también hay algunas jurisprudencias donde ha permitido, pero en muy pocos casos que yo he visto, donde, por ejemplo, se le ha permitido a que la esposa del trabajador haya podido mandar la misiva, obviamente, manda la misiva de su esposo, obviamente, que está convaleciente, pero en definitiva me parece mucho mejor este tema del famoso telefonograma, que está regulado por el decreto 1028/2010. Bueno, después lo que quiero mencionar, otra cuestión, de la invariabilidad de la causa, que estaba hablando, que yo lo mencionaba, porque me encuentro mucho con este tema, principalmente en los intercambios, ¿no? Donde me cambia la causa y me dice esto, pum, que pam. Bueno, el 243 que estaba mencionando, básicamente lo que estipula es que ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá, escuchen bien, no se admitirá la modificación de la causal de despido. Es decir, si ahora el empleador
vamos a hacer, por ejemplo, vamos por el trabajador. El trabajador se consideró despedido por, en este caso, la falta de pago de salario y diferencias salariales, inicia la demanda correspondiente, no va a poder luego en la demanda argumentar otro tipo de injurias que no plasmó en ese intercambio epistolar. ¿Se entiende? No va a decir, bueno, no, sí, yo me considero despedido porque no me pagaste los salarios, la diferencia salarial, pero además también inclusive voy a meter ahora la injuria de que en realidad tampoco me otorgaste tarea, no me pagaste las vacaciones, no me pagaste, me tenías mal registrado, había una deficiencia registral. No. El momento, por así decirlo, oportuno para manifestar todas las irregularidades que de alguna forma existan, va a ser en el intercambio telegráfico. Por eso yo digo, es importante el intercambio telegráfico. Si hay irregularidades, es decir, no solamente que vos no me estás pagando los salarios, si hay diferencias salariales o no me abonaste tal y tal cosa, entonces, bueno, sea el intercambio telegráfico en el cual vos tengas que volcar todas las irregularidades, porque vos después en la demanda, por este principio de invariabilidad de la causa, el empleador te va a contestar y bien, te va a decir, no, aplicable el 243. Eso no fueron hechos vertidos en el intercambio telegráfico. Por eso volvemos a lo mismo de la importancia en esta cuestión del el intercambio telegráfico, ¿no?, que estábamos mencionando. Bueno, por otro lado, lo que, con respecto al tema de la notificación hablamos. Bueno, de los domicilios yo ya mencioné específicamente con respecto al trabajador dónde notificar, y en esto había mencionado que para mandar el telegrama laboral, dije al principio de lo que es esta charla, que notifique al lugar de trabajo, ¿sí?, donde presta tareas, o donde prestó tareas, por así decirlo, como quien diría, o en el que figure en el recibo de haberes, ¿sí?, de alguna manera, o en su defecto también en el domicilio legal, ¿sí? Como domicilio legal también puede ser también otra alternativa. Bien, por otro lado, también es de práctica de que muchas veces nosotros, los abogados me refiero, ¿no?, específicamente, porque a veces el trabajador puede ocurrir que viva en una zona de difícil acceso, puede ser un asentamiento, un lugar de difícil zona para que el correo pueda llegar. Muchas veces yo les recomiendo en ese tipo de casos que ustedes al momento de tener que contestar esa carta documento constituyan el domicilio, el domicilio hablo del domicilio del letrado, ¿no?, a los fines de la notificación, para justamente evitar esta cuestión. Me ha pasado muchas veces, y seguramente de este tipo de situaciones en donde no llega el correo. Entonces, bueno, estaría bueno que en el telegrama correspondiente constituir el domicilio de alguna forma del letrado, ¿no?, a los efectos de la notificación, y así de alguna forma pueda este acto comunicacional poder llevarse a cabo sin ningún tipo de trabas, ¿no?, que también lo recomiendo. Bueno, lo que iba a mencionar es este tema. Bueno, muchos me dicen, bueno, doctora, ¿qué pasa con los medios electrónicos, las notificaciones, lo que tiene que ver con la notificación por medio electrónico? Bueno, yo en principio sabemos muy bien que hoy por hoy no tenemos dentro de la LST, digamos, solamente estamos hablando específicamente de lo que hoy por hoy tenemos. Hoy sabemos que tenemos que hacer las intimaciones, todo lo que corresponda a los actos comunicacionales, a través de telegrama laboral o de carta documento. No están previstas las notificaciones por medios electrónicos, por WhatsApp, en este caso por lo que fuera y todas estas cuestiones, ¿no?, o por correo electrónico y sí. Lo que sí puedo decir que sí hubo alguna jurisprudencia, por ejemplo, donde hubo un caso de una trabajadora que en este caso notificó por ejemplo, su embarazo por correo electrónico a la empresa, la terminan despidiendo, y la jurisprudencia de alguna forma, en este caso, le dio lugar a la demanda de esta trabajadora, y entendió que en definitiva el empleador tomó conocimiento de esta situación, de la situación de embarazo de la trabajadora que estoy mencionando, ¿no? Por lo cual entendió que ese despido por abandono de trabajo que había alegado el empleador, en este caso era incausado, y bueno, en definitiva condenó que abone toda la liquidación correspondiente, 245 y todo lo antigüedad y todo lo que corresponda, más la indemnización agravada
está prevista en el 182 de la LST, que es en el caso de, obviamente, de embarazo, ¿no? Eso hay jurisprudencia, pero como vuelvo a repetir, no hilemos en esa cuestión fino, porque como repito, son jurisprudencia, pero no es una jurisprudencia, son jurisprudencia minoritaria, ¿sí? Por lo cual, muchos me dicen, no, yo voy a, de alguna forma, ahora con este contexto que estamos viviendo con la pandemia, no voy a mandar por Telegram, voy a mandar por correo electrónico y bueno, por un WhatsApp también. La verdad, precaución, cautela, el correo hoy está funcionando, sabemos que tiene sus limitaciones, sí, las tiene, pero considero que nos quedemos con lo que está. En esta cuestión tengo que ser muy sincera, porque sinceramente no nos vamos a estar jugando a la jurisprudencia, a invocar ciertas jurisprudencias que son muy pocas en este punto. Bien, esperaremos, será una cuestión en todo caso, o en su defecto, que el día de mañana merite ya un cambio en lo que tiene que ver en el cambio legislativo. Sabemos que nuestra ley de contrato de trabajo requiere una modificación muy importante y que se pueda adecuar a estos nuevos tiempos. Pero bueno, no me quiero detener en esa cuestión, pero también lo menciono porque escucho mucho que me dicen, no, yo voy a ir directamente, voy a agarrar y lo voy a notificar por medio de electrónico y listo. No lo aconsejo para nada. Bueno, por otro lado, con respecto al tema de lo que quería mencionar, la verdad que son tantas cosas, vamos a pasar a algo que me parece muy importante en cuanto a la estructura que tiene que respetar un intercambio telegráfico, ¿no? Porque muchas veces pasa que el intercambio telegráfico, a veces cuando veo, ¿no?, intercambios de telegramas laboral, que no cumplen con una estructura. Y sí tienen que tener una estructura. ¿Y a qué me refiero? Yo le llamo siempre 3 puntos importantes. Ustedes, para saber si ustedes están redactando bien un telegrama laboral, tienen que tener en cuenta estos 3 puntos básicos que voy a mencionar. En primer punto, el plazo, ¿sí? O sea, en primer punto, un plazo. Empezamos mal cuando digo, intimo que me abonen salarios, bajo apercibimiento de considerarme despedido. ¿Y el plazo? ¿Dónde está? Primero, tenemos que tener el plazo por el cual nosotros estamos intimando. En el trabajador dijimos 48 horas, ¿sí?, conforme al 57 de la LST. Segundo punto, ¿qué es lo que estamos intimando? Intimación que tiene que ser clara, concreta y precisa. ¿Qué intimo? De alguna forma. Y en tercer punto, el apercibimiento. Muchas veces me encuentro lo intimo en el plazo de 2 días a que de alguna forma me otorgue tareas. Queda usted debidamente notificado. ¿Y el apercibimiento? ¿Dónde está? Apercibimiento obviamente, por ejemplo, entonces, a este punto que vamos, tenemos, punto, no puede faltar el plazo. Segundo, la intimación. Esto lo vuelvo a repetir, intimación que tiene que ser concreta, precisa y clara. Y el apercibimiento. Si ustedes no respetan estos 3 puntos, yo les tengo que decir que lamentablemente ese telegrama, está fallando. Es como la mesa tiene 4 patas. Acá en el intercambio telegráfico yo le digo que tiene 3 patitas. Si me falta una patita, entonces no está bien. Va a caer. ¿Sí? Por eso, ejemplo. Un intercambio donde cumpla estos 3 puntos. Por ejemplo, intimando... vamos a hacer un ejemplo, lo que sería diferencias salariales, por ejemplo. Vamos a modo práctico que cumpla estos 3 puntos mencionados. Intimo en el plazo perentorio de 48 horas hábiles a que, en este caso, abone diferencias salariales adeudadas, no prescriptas por el término de 24 meses, porque nosotros podemos reclamar diferencias salariales por una prescripción de 2 años, ¿sí? 2 años. Un trabajador puede tener una antigüedad de 10 o 20, pero nosotros solamente podemos reclamar 2 años para atrás. Esto también lo menciono porque también veo que en diferencia salarial dice diferencia salarial de toda la relación de trabajo, error, 2 años para atrás. Intimo en el plazo perentorio de 48 horas hábiles a que abone diferencias salariales no prescriptas por el término de 24 meses, por el término de 24 meses no prescriptos, bajo apercibimiento de iniciar las correspondientes acciones judiciales, ¿sí? De alguna forma. Y con el tema de considerarme despedido, bueno, acá hay que también apuntar a ver muchas cuestiones, ¿sí? Una cosa es que el trabajador, este tema de la continuidad, volvemos a lo mismo, la continuidad de la relación de trabajo. Yo tengo que buscar de alguna forma de que el empleador
corrija este error, esta deficiencia. Y sabemos hoy en el contexto actual que estamos, está bien, muchos me van a decir, sí, doctora, tenemos un decreto de la prohibición de despidos y tenemos un DNU de una doble indemnización, sí, muy lindo todo, pero bueno, hoy por hoy la justicia sabemos que no está funcionando como corresponde, tenemos que habilitar feria y además el DNU de la prohibición de despido, y no me quiero ir sino más lejos, despidos y suspensiones hay por doquier, o sea, en definitiva, tampoco podemos decir, ay, bueno, le meto directamente el apercibimiento de que me hemos sido despedido. Cuidado con este punto. Bueno, no voy a irme por las ramas a esa cuestión, la trataremos en otro tema de despidos. Lo único que puedo decir que, bueno, la previsión de despidos sabemos que se prorrogó específicamente hasta lo que es en este caso hasta julio. Y tener en cuenta de que, más allá de que existe esta prohibición de despidos, ¿sí? Donde el trabajador, donde el despido se entiende que es ineficaz, es nulo, de alguna manera el trabajador tiene la posibilidad, dos posibilidades tiene. Y esto lo quiero mencionar porque me parece importante, porque capaz que le deben llegar algún tipo de caso. Y me dice, bueno, doctora, me llegan casos de trabajadores que lo despidieron, fueron despedidos. Está el DNU de la prohibición de despidos, con la prórroga correspondiente, ¿no? Que se ha prorrogado. Lo despiden. Bueno, acá lo que les quiero, como consejo, se lo digo más que nada, es lo siguiente. El trabajador tiene dos opciones. La primera de ellas, en primer punto, es, en primer lugar, solicitar la reinstalación, ¿sí? La reinstalación a través de una cautelar, ¿bien? Para lo cual, obviamente, tendremos que pedir una habilitación de feria correspondiente y, a su vez, solicitar los salarios caídos que correspondan, ¿bien? Esa sería una alternativa, ¿sí? Primeramente, tendremos que impugnar el despido, ¿sí? Impugnar ese despido, ¿sí? Solicitar que nos otorguen tareas correspondientes, y si el empleador continúa con esta cuestión de decir, no, está despedido, listo, perfecto, bueno, me voy por la reinstalación y pido salarios caídos. Esa es una alternativa. La otra alternativa puede ocurrir que el trabajador no quiera volver a trabajar. Y me decía, doctora, pero ¿cómo? Ilógico, en una situación así el trabajador quiere laburar. No, hay casos en los cuales, como por ejemplo puedo ponerme a pensar, como aquellos casos en los cuales el empleador y el trabajador están en un vínculo muy cercano, muy estrecho, puede ser en los casos del régimen doméstico, por ejemplo, de casas particulares, o en una verdulería, un trabajador que trabaja en una verdulería que está todo el tiempo con el empleador y no tiene ganas de volver a trabajar, no tiene ganas de volver. Y yo no lo puedo obligar a reinstalar una reinstalación si el trabajador no quiere. Entonces, si no quiere, en ese tipo de casos, que uno tendrá que evaluar cada caso particular, no va a ir por la reinstalación y los salarios caídos. En todo caso, va a alguna forma convalidar ese despido y pedir que le pague todo lo que corresponda. 245, antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, SACs proporcionales, vacaciones, certificado del 80 y además, que no puede faltar, el DNU 34/2019, el DNU de la doble indemnización. Listo, porque hoy tengamos en cuenta que simultáneamente están rigiendo dos DNU. El DNU de la prohibición de despido y el DNU, por otro lado, de la doble indemnización. Por lo cual, ustedes serán, nosotros, en definitiva, los que tengamos que de alguna manera ver qué es lo que es lo más conveniente, ¿sí? O sea, si ese trabajador quiere volver a trabajar, buenísimo, reinstalamos. Y si no quiere, porque nos vamos en este tipo de casos así, donde haya mucha cercanía y no quiere volver, directamente lo convalidamos al despido y solicitamos, obviamente, los rubros que se van a duplicar, que van a ser del 245, antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, conforme al DNU 34/2019. Y lo menciono, si bien estamos hablando de intercambio telegráfico, pero me parece importante porque esto llueve mucho en materia de lo que es tema de despidos, ¿no? Bueno, ahora lo que quiero mencionar para pasar a una cuestión importante, y ya esta cuestión de la famosa ley 24013, tomar los recaudos importantes a la hora de confeccionar el telegrama laboral cuando nosotros tenemos que intimar al empleador para que registre una relación laboral que se encuentra totalmente en negro o, en su defecto,
una relación laboral que está deficientemente registrada porque, como repito, la fecha de ingreso está mal consignada o porque la remuneración está mal consignada. En ese caso, nosotros tenemos que intimar en los términos de la ley 24013. La ley 24013, y tomen nota en esta cuestión, solamente va a ser aplicable para aquellas relaciones laborales que se encuentren vigentes. Yo no puedo aplicar la 2403 en una relación laboral que ya se extinguió, porque no va a proceder, no procede. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para intimar por la 24013? Bueno, en primer punto, en esta cuestión, no puede faltar la misiva a la AFIP. Yo tengo que mandar misiva a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el término de 24 horas. En el término, repito, de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, un trabajador que no está registrado, ¿sí? No registrado, vamos a hacer un ejemplo, registrado en negro, totalmente no registrado. Vamos a hacer lo siguiente, hacemos, por ejemplo, ¿cómo sería ese intercambio telegráfico? Bueno, intimo en el plazo perentorio de 48 horas de recibida la presente misiva, a que manifieste por medio fehaciente si usted va a proceder a registrar la relación laboral en el término de 30 días, conforme ley 24013. Denuncio. ¿Qué tengo que denunciar? Todos los datos de la relación de trabajo. Fecha de ingreso, ¿sí? La fecha de ingreso real, la que fue la fecha de ingreso, la categoría de ese trabajador, el lugar de trabajo, detallar todas las tareas que desarrolla también tienen que estar. Otro lado, el salario, la remuneración, ¿sí? La remuneración, todo eso tengo que detallarlo en el telegrama. Todo no puede faltar. Fecha de ingreso, remuneración, categoría, lugar de trabajo y demás, ¿no? Entonces, lo intimo en el plazo perentorio de 48 horas hábiles a que, en este caso por medio fehaciente, manifieste si va a registrar la relación de trabajo conforme ley 24013 en el término de 30 días, denunciando estos datos que estoy mencionando del trabajador anteriormente, bajo apercibimiento, ¿sí? Bajo apercibimiento de considerarme gravemente injuriado y despedido por su exclusiva causa patronal, que sería el despido indirecto del 242 de la LCT. Cuando nosotros mandamos esa misiva, que igual yo voy a dejar un modelo de este punto, quédense tranquilos, para que ustedes tengan bien redactado esta cuestión, no, ustedes tienen que mandar a la AFIP otro telegrama, a la AFIP. ¿Y qué le van a decir a la AFIP? Van a decir que en el día de la fecha remití a mi empleador fulanito sociedad anónima con domicilio en y número de quit tanto el siguiente telegrama. Y ahí van a volcar lo que ustedes le intimaron al empleador. Copian y pegan, en definitiva, la intimación que le realizaron al empleador. Y lo tienen que remitir en el plazo de 24 horas. Si ustedes no mandan el telegrama a la AFIP o remiten fuera del plazo de las 24 horas, lamentablemente la multa de la 24013 se acabó, corrió, perdió todo, perdieron todo. Les aconsejo a los colegas que cuando intiman por la 24013, una vez que confeccionan el telegrama al empleador, confeccionen en el mismo momento el de la AFIP. No esperen las 24 horas. Directamente confecciono telegrama, empleador y AFIP y se los entrego al trabajador para que mande los dos el mismo día. Hay muchos que dicen voy a mandar el empleador y al otro día no, al otro día capaz que ya se te fue tarde, se te olvidó, se te pasó en la cabeza y le hiciste y se perdió la 24013. Y la 24013, repetimos, solo para relaciones laborales que se encuentren vigentes. ¿Cuál es el tiempo que tiene el empleador para registrar una relación de trabajo? Es de 30 días. Y usted va a decir, doctora, ¿por qué dice que? Claro, acá viene una cuestión importante también. Yo le estoy dando un plazo, el plazo que estipula la 24013 que tiene el empleador para registrar una relación que se encuentra en negro o deficientemente registrada, es de 30 días. Pero yo les hago una pregunta. ¿El trabajador tiene que esperar 30 días, casi un mes, para poder esperar y saber si el empleador lo va a registrar o no? A mí no me parece correcto. Realmente no. Si nos basamos en la letra de la norma, de alguna forma, por así decirlo, tendríamos que esperar esos 30 días.
que yo no coincido. Por lo cual, por eso yo siempre le pongo esta intimación. Lo intimo en el plazo de 48 horas a que usted por medio fehaciente manifieste si va a registrar la relación en el término de 30. Pues si yo te tengo que esperar 30 días, la verdad que sería claramente una locura. Está bien, hay otras posturas de otros colegas o posturas que entienden que hay que esperar estos 30 días y demás correspondientes. No es mi postura. No es mi postura y tampoco no es la postura de la mayoritaria, ¿no? Sería una locura esperar 30 días, ¿sí? Por lo cual, por eso hago hincapié en ese punto. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la 24013? Bueno, importante lo que estábamos mencionando en cuanto a la redacción del telegrama, dejar igual el modelo. Sí, ¿qué ocurre en el caso de que me llega en el estudio, y me pasa mucho, lamentablemente, trabajadores que estaban ya sea, en este caso, parcialmente registrados porque tenían algún problemita en la fecha de ingreso o en la remuneración, y lamentablemente me llegan con el telegrama solamente del empleador, pero no me llega, no vienen con el telegrama a la AFIP. Lamentablemente la multa no va a proceder, entonces lo único que nos va a quedar es en ese caso la multa de la ley 25323. La multa de la 25323, a diferencia de la 24013, vamos a ver que esta ley específicamente, 25323, de alguna forma, se puede aplicar para relaciones que no se encuentren vigentes, ¿sí? Es decir, ante esa deficiencia en el que no mandó a la AFIP, yo puedo tranquilamente, con respecto al artículo 1, el artículo 1 de la ley 25323, repito, ley aplicable para relaciones laborales no vigentes, como vigentes también, vamos a ver, pero podemos subsanarlo por ese lado. En el artículo 1 habla de aquellas relaciones que se encontraran deficientes, tengan errores, o sea, deficiencias registrales. Específicamente dice que el empleador va a tener que abonar una multa igual al valor de la antigüedad. Si la antigüedad daba un valor, por ejemplo, de 300.000 pesos, va a ser una suma igual a ese valor, ¿sí? Entonces podemos de alguna forma implementar la 25323, ¿sí? Como una herramienta ante este problemita de haber, en el caso, no estamos hablando hipotético, que nos llegue eso, y llega, y mucho, donde no mandan a la AFIP, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que del artículo, ese sería el 1. El artículo 2 de la 25323 ocurre en el... y una cosa quiero, antes de pasar al artículo 2, para analizar el artículo 2 de la 25323. En el artículo 1, vamos a ver en primer punto, que no se requiere que nosotros mandemos una intimación a la AFIP, como en la 24013. No requiero yo mandar misiva a la AFIP, solamente para la 24013 en los artículos 8, 9 y 10, pero para el artículo 1 de la 25323 no se exige que se mande misiva a la AFIP, ¿sí? No es un requisito obligatorio. Bien, esto me parece también importante mencionarlo. Por otro lado, con respecto al artículo 2 de la 25323, que es en el caso de que el trabajador tenga que de alguna forma iniciar las acciones judiciales para poder percibir el cobro de los rubros indemnizatorios, antigüedad, preaviso, integración, allí se encuentra estipulado de que el empleador en ese supuesto va a tener que pagar el 50% del 245 de la antigüedad, el 50% del preaviso, el 50% de la integración del despido. Es decir, la mitad. Si la antigüedad era 500, bueno, pagará 250. Si el preaviso era por 100, 50. Si la integración era por 80, será 40. Paga el 50% de la antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. Eso, repito, es en el caso de que obviamente este trabajador tenga que, por así decirlo, mover la maquinaria judicial, ¿sí?, para poder cobrar, en este caso, los rubros que correspondan. En este caso, vamos a ver que en el artículo 1 y 2 de la 253, artículo 1 y 2, perdón, de la 25323 que yo estoy mencionando, que lo podemos son compatibles, escuchen bien esta cuestión, son compatibles con la ley 24013, ¿sí? Hay una compatibilidad. Vamos a ver con este tema de la compatibilidad cómo es esta cuestión. Yo puedo pedir artículo 8, 9 y 10 juntos. Se me está por acabar en unos minutitos, segundos, se me está por acabar, digamos, la hora. Voy a
seguir en la última parte, para terminar, y por favor les pido que continuamos, así terminamos esta cuestión, porque en la horita no me alcanzó y me vuelvo a conectar. Así hablamos de las compatibilidades de la ley 24013 y 25323. Así que bueno, se hace el corte, pero continuamos en unos